Para la segunda semana del mes de abril del proyecto ECAM Hidalgo Física, segundo grado de secundaria, tenemos la actividad titulada Resistencias en paralelo, una simulación. En esta actividad estudiaremos las propiedades de un circuito de dos resistencias conectadas en paralelo, que son las que tenemos aquí, y revisaremos primero lo que encontramos en la actividad anterior de resistencias en serie, donde nosotros concluimos que la caída de potencial o el voltaje producido por cada resistencia es proporcional a la resistencia misma y su suma debe ser igual al voltaje total. Quiere decir que los voltajes parciales es equivalente, la suma de los voltajes parciales es equivalente al voltaje total. Y la resistencia equivalente a dos resistencias es en serie, es la suma de ellas. Eso también lo concluimos. Para analizar la situación de resistencia en paralelo, abrimos este archivo que tenemos en pantalla y veníamos simuladas en la pantalla una fuente de poder de 10 volts, nuevamente, o caída de potencial de 10 volts, conectada a dos resistencias en paralelo, una de ellas de 2 ohms y la otra de 4 ohms. También se observan tres medidores, uno de corriente para cada una de las secciones del circuito y la corriente total. Si nos damos cuenta, la corriente total es ahora igual a la suma de las corrientes parciales. La corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales. O sea, observamos que 5 amperes más 2.5 me da 7.5. Veríamos ahora analizar todo lo demás. Dice, con el control respectivo varía el valor del voltaje de acuerdo a la tabla siguiente y toma los datos de las corrientes producidas en las 13 secciones. Entonces nosotros, si el voltaje es de 0, ahí lo tenemos, la corriente 1 será de 0, la corriente 2 será de 0 y la corriente 2 será de 0. Si el voltaje es de 2, entonces tenemos que la corriente total es de 1.5, la corriente 1 es de 1 y la corriente 2 de 0.5. ¿Qué observamos con esto? Por lo que habíamos ya comentado, que la suma de las corrientes parciales es equivalente a la corriente total. Si el voltaje es de 4, entonces tenemos 3 amperes de corriente total, 2 corriente 1 y 1 de corriente 2. Si incrementamos a 6, será 4.5 la corriente total, 3 de la corriente 1 y 1.5 de la corriente 2. Si es de 8, es 6 amperes, 4 de la corriente 1 y 2 de la corriente 2. Y con 10, ya lo tenemos aquí los datos, se corroboran y están correctos. Para 12 serían 9 amperes, 6 para la corriente 1 y 3 para la corriente 2. Para 14 tenemos 10.5, que serían 7 y 3.5 respectivamente para la corriente 1 y la corriente 2. Para 16 es de 12, 8 y 4 respectivamente. Y 18 sería 13.5, 9 y 4.5. Si nosotros nos damos cuenta, esto de alguna manera se vuelve proporcional a la resistencia, ya que si ustedes se dan cuenta, inversamente proporcional a la resistencia, esta que es el doble de la resistencia 4 es el doble de la resistencia 2, resulta ser que en forma inversa la corriente 1 es el doble que la corriente 2. ¿Qué puedes concluir de los resultados anteriores? Por lo que ya habíamos dicho de que la suma de las intensidades parciales es equivalente a la intensidad total o corriente total. De acuerdo con la ley de Ohm, ¿qué resistencia hay en un circuito con este voltaje? De acuerdo a la ley de Ohm, si nosotros tenemos, dice, 20 volts y una corriente de 15 amperes, en estos últimos datos, que es cuando es de 20 volts. Entonces, si nosotros dividimos 20
entre 15 me va a dar que la intensidad, que la resistencia viene siendo 0.75 ohms. La resistencia total. ¿Sí? En este caso, si nosotros dividimos 20 entre 15, me va a dar, perdón, 1.25. Porque vienen siendo, son 4 tercios igual a 1.3 ohms. Ese sería el valor de la resistencia total. Al dividir 20 entre 15 me va a dar 4 tercios y eso va a ser igual a 1.33333 ohms. Ese sería el valor de la resistencia. Dice, calcula la resistencia dividiendo. Observa que el cociente del voltaje entre la corriente da siempre el mismo valor que representa la resistencia equivalente a las dos conectadas en paralelo. Quiere decir que la caída de tensión o el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual puntos suspensivos. Quiere decir que aquí el voltaje, se entiende por esta lógica, llega directamente a las resistencias, por lo tanto no hay interrupción, por lo tanto el voltaje va a ser el mismo para cada uno de los elementos. Dice, ¿cuál es la resistencia equivalente a dos resistencias conectadas en paralelo, una de 2 y otra de 4 ohms? Ya lo vimos que sería de 1.333 ohms o igual a 4 tercios de ohms. Con los controles respectivos varía las dos resistencias el voltaje de acuerdo a los valores que se piden. Si la resistencia 1 es de 2 y la resistencia 2 es de 4 y el voltaje es de 10, entonces tenemos una corriente de 7.5, vamos a ver con esos valores, ahí está, 7.5 y una resistencia de 1.33 que ya habíamos manejado. Si nosotros ahora cambiamos la resistencia 1 y colocamos que sea de 4 y 4 y tenemos el mismo voltaje, entonces tenemos una intensidad de 5 amperes, que es lo que tenemos aquí, y al dividir 10 entre 5 me va a dar una resistencia de 2. Curiosamente, si las dos resistencias son iguales, la resistencia total en un circuito en paralelo será la mitad de ellas. Vamos a comprobar esta premisa cuando lleguemos a otro resultado. Si la resistencia 1 es de 8 y la resistencia 2 es de 4 y seguimos aplicando un voltaje de 10, este sería de 3.75. Nosotros podemos calcular la resistencia total, nos vamos a la hoja 2, ampliamos y diríamos que la resistencia total del circuito va a ser igual al voltaje, regresamos a la hoja 1, al voltaje aplicado entre la intensidad que tenemos aquí marcada. Damos enter y en este caso vamos a tener que sería de 2.6 con rayita en el 6 ohms. Regresamos a la hoja 1 y esto me va a estar ayudando porque si la resistencia 1 es de 8 y la resistencia 2 es de 4, pero el voltaje es de 20, entonces tenemos una intensidad de 7.5 y veríamos que al dividir 20 entre 7.5 me está dando un total de también 2.6. ¿Qué notamos del ejemplo anterior y del ejemplo que acabamos de hacer? De que las resistencias no cambiaron, lo único que cambió fue el voltaje. Cambia la intensidad, pero la resistencia total sigue siendo la misma. Entonces quiere decir que si yo conservo el valor de las resistencias, tendré la misma resistencia total. Vamos a comprobarlo, esta premisa, y vamos a aumentar, conservamos las resistencias iguales y incrementamos a 30 volts. Por lo tanto, la intensidad será de 11.25,
pero la resistencia sigue siendo la misma. Vamos acá y al dividir 30 entre 11.25 me seguirán dando 2.6. Y lo mismo sucederá si yo aumento a 40. Será la intensidad de 15 amperes, pero al dividir 40 entre 15 me va a volver a dar 2.6. Y es lo que tenemos aquí en la hoja 2. Pero ¿qué sucede si ahora las dos resistencias miden lo mismo? Voy a tener, y 40 volts, tendremos una intensidad de 10, y al dividir 40 entre 10 me va a dar 4. Nos vamos a la hoja 2 y efectivamente es el valor de 4 ohms. Y se está cumpliendo nuevamente la premisa. Si las dos resistencias son iguales en paralelo, entonces la resistencia total será la mitad de una de ellas. ¿Qué sucede si ahora aumentamos a 10 ohms? Ya vamos a tener una de 8 y una de 10, y el voltaje es de 40, entonces la intensidad es de 9, y 40 entre 9 me va a dar 4.4 ohms. Y si aumentamos a la resistencia a 20, tenemos una intensidad de 7, y al dividir 40 entre 7 me va a dar 5 y fracción, que es lo que tenemos aquí, 5.71. Ya calculamos la resistencia, ya lo hicimos, y tenemos esto y corroboramos que efectivamente se cumple lo de la ley de Ohm. ¿Ves alguna relación entre los valores de la resistencia equivalente y la resistencia 1 y 2? En este caso encontramos que la resistencia total va a ser igual a la suma de los recíprocos. En este caso sería que el producto de la resistencia 1 con la resistencia 2 entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Esa sería la fórmula que nosotros tenemos y que encontramos en la página 92. Y esa es la relación que encontramos. De tal forma que aquí podríamos hacerlo. Vean, copio control C, control V, y vamos a calcular la resistencia total como lo acabamos de mencionar. Sería igual, entre paréntesis, nos vamos a la hoja 1 y diríamos resistencia 1 por resistencia 2, cerramos paréntesis, entre paréntesis, resistencia 1 más resistencia 2. Cerramos paréntesis y damos enter, y vean que se obtiene el mismo resultado. Y estamos determinando esta situación. Vamos a resolver uno de los problemas que viene marcado aquí en la página 92 y dejaríamos que ustedes resuelvan los siguientes problemas. Dice, una batería de 120 volts, 120 volts, se conecta a dos resistencias, una de 20 y una de 40. Ahí está. ¿Cuál es la corriente que circula en la primera resistencia? Serían 6 amperes. Vamos a comprobarlo con la fórmula. Sabemos, ¿y cuál sería la resistencia? Dice, ¿cuál es el voltaje que se aplica aquí? Pues serían de 120, ya que al multiplicar 20 por 6 me da 120, y 40 por 3 me da 120. Entonces aquí también se cumple la ley de Ohm para cada uno de los elementos que están aquí. ¿Cuál es la corriente que circula a través de la batería? Sería de 9 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Y veríamos que sería de 13.3 ohms. ¿Sí? Y con esto estaríamos nosotros determinando la actividad y viendo las propiedades de un circuito en paralelo. Con esto estaremos terminando la segunda semana del mes de abril del proyecto ECAM Hidalgo Física, segundo grado de secundaria.